Amados hermanos y hermanas, pues sean bienvenidos como siempre a su canal Devocionales Conectados con Dios. Y compartan este canal con otras personas, hermanos. Y es un gozo estar con ustedes. ¡Ay, qué maravilloso! Qué maravilloso es disfrutar de la vida que Dios nos permite hasta este momento, ¿verdad? En medio de enfermedades, de dificultades, de carencias, porque el mundo vive un caos hoy, pero nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, que suple toda necesidad. Pues ya es jueves 3 de noviembre, damos gracias a Dios y pues continuamos con nuestro tema, ¿verdad? Con nuestro tema general. Y para hoy jueves el pastor ha preparado para ustedes con mucho amor, hermanos y hermanas, y con mucho gozo, pues este título llamado En defensa del proletariado. Y de eso nos va a hablar. Adelante, pastor. Entendemos por proletariado al conjunto humano de los que vivimos de nuestro trabajo. Hay quienes viven del trabajo de los demás. En ese caso ya no estamos hablando de proletariado. La imaginación del ser humano nos lleva a pensar qué podemos mejorar en nuestra vida, qué podemos mejorar en lo que hacemos, qué podemos mejorar en nuestras relaciones humanas. Y eso lleva a algo que se llama innovación. Y cuando la innovación se acumula, entonces se transforma en creación de algo nuevo, lo que comúnmente llamamos inventos. La Reforma Protestante da auge a los inventos. Es en los países protestantes donde se dan los inventos más determinantes en el avance de la humanidad, como el caso de Isaac Watts y su máquina de vapor en Inglaterra, que revolucionó totalmente la industria. De hecho, genera la industria. Hasta ese momento el artesano hacía lo que tenía que consumirse, la tela, el corte, el traje, pero todo eso de manera artesanal. Salía muy caro. Pero aparte de lo caro, lo difícil también para trabajar. Con la máquina de vapor y otros elementos se van creando los telares, nace la industria. Y la industria entonces absorbe la sobrepoblación campesina y entonces nace el proletariado, es decir, los obreros, las personas que vivimos de nuestro trabajo, sea este físico, intelectual o emocional. De tal manera que ese esfuerzo se compensa con un salario. Desafortunadamente el proletario siempre está supeditado a los vaivenes del emprendedor, es decir, del empresario. Él es el que le marca su salario. Y como en el caso de los señores feudales, aquí también vamos a encontrar pequeños empresarios, medianos empresarios, grandes empresarios. Y también vamos a encontrar empresarios justos, empresarios injustos y empresarios abusivos. Y es entonces cuando se hace necesaria la organización obrera. Es decir, nacen los sindicatos. Los sindicatos tienen el objeto de defender y expandir los derechos de los trabajadores. Como la revolución industrial se dio en Inglaterra y de ahí pasó a los Estados Unidos, en realidad es en estos países donde nacen los primeros movimientos obreros. Fue un esfuerzo protestante acompañarlos en su organización. No en balde los llamados mártires de Chicago, que fueron reprimidos por sus huelgas, se encontraba entre ellos Samuel Fielden, un pastor metodista, y con él otros más que estuvieron ahí trabajando y luchando porque los obreros encontraran su derecho. Como decía un obrero de la época, ¿y por qué viene usted a la huelga? Por mi derecho de ver crecer a mis hijos. Porque en una jornada de 12 horas que él tenía en esa época, y una hora que caminaba de su casa a la fábrica, tenía que ausentarse 14 horas. De tal manera que cuando él despertaba y se tenía que ir, los hijos todavía no se levantaban.
Cuando él llegaba, ya estaban dormidos. Y en una época en la que no había descanso dominical ni vacaciones. De tal manera que decía, bueno, yo tengo el derecho de conocer a mis hijos, de verlos crecer. Y así se luchó por la jornada de 8 horas, se luchó por el séptimo día, se luchó por la seguridad social. Y todo eso fue resultado del pensamiento protestante. Que desde luego, por ser conveniente al resto de la humanidad, muchos humanos lo adoptaron. Muchos humanos lo adoptaron y ya sin ser protestantes fueron impulsando la lucha obrera. Esto se dio en todos los ángulos del pensamiento de la época, desde los anarquistas que preferían que no hubiera gobierno, hasta los conservadores que decían, bueno, es que si no atendemos las necesidades de los obreros, pues también las fábricas se ven perjudicadas. Capitalistas inteligentes que entendieron que no por explotar al obrero lo hacían mejor, que podían obtener mejor resultado de un obrero bien pagado que de un obrero mal pagado. Y eso trajo como resultado todo un cambio de mentalidad en la vida de la humanidad. Cristo es el obrero que murió y resucitó por nuestra salvación. Amén, amén, amén. Decía don Manuel B. Flores en su hermoso canto Nueva Juventud, decía precisamente que eso, Cristo es el obrero que murió por darte eterna salvación. Verdaderamente el Señor, al prohijar los derechos de la humanidad, va generando con su enseñanza y con su intervención providencial en la vida de la humanidad una mejora. Si observamos la condición de la humanidad en la época de Cristo, nos damos cuenta por qué dice Pablo que Él llega en la culminación de los tiempos, en la consumación de los tiempos. Porque llega en el momento en que la explotación y la injusticia están en su máximo nivel y a través de Él, inmediatamente después de su resurrección, empieza a mejorar la humanidad. Y muchos me dirán que aquel tiempo fue mejor. La verdad es que no. Cada generación ha tenido bendiciones que las generaciones anteriores no tuvieron. A veces por ciencia, por tecnología, por avances económicos o sociales, pero siempre hay una pequeña mejora y a veces una gran mejora. Mis amados, Cristo ha venido para darnos mejor vida. Y sí es cierto que hay una mejor vida en todo el ámbito de la humanidad, también es cierto que cuando está uno en las manos de Dios, no solamente disfrutamos de esas bendiciones temporales, sino de una gran bendición espiritual, de ver su providencia divina en nuestra vida, Amén. Sí. de sentir su paz en nuestro corazón, de experimentar el perdón de los pecados y de entender que esta experiencia espiritual es para abrirnos los ojos a nuestra realidad y hacernos entender una cosa que Jesús promulgó con mucha claridad en su Sermón del Monte. Bienaventurados los pacificadores, porque los tales serán llamados hijos de Dios. Traer paz, dar paz, vivir en paz. Esta consigna del sueño protestante. Pero de eso ya hablaremos después. Mientras tanto, pon tus manos en el único que puede dar paz y prosperidad, Cristo. Oramos. Bendito Señor, cuánto te bendecimos, cuánto te alabamos, Señor. Cuántas gracias te damos por tu palabra, Padre. A través de esta semana, Señor, hemos escuchado cómo ha evolucionado el pensamiento, las personas, cómo todo ha ido siendo diferente. Y ahora, Señor, tu pueblo nos ponemos en tus manos para que nos sigas guiando, para que nos sigas bendiciendo, Señor. Padre, ayúdanos a ser personas productivas, ayúdanos a ser personas innovadoras. Ayúdanos, Señor, a avanzar para que seamos, Señor, como tú quieres, un pueblo victorioso. Un pueblo, Señor, que teniendo tu palabra, tu presencia,
Es un pueblo que avanza cada día. Gracias, Dios, por lo que nos enseñas. Gracias, Señor, por la prosperidad que has traído a tu pueblo. Gracias, Señor, porque en ti hay victoria. Gracias, Dios, porque solo tú has prosperado a cada familia. Señor, y en este momento yo te doy gracias porque he visto familias que se han levantado del polvo y en tu palabra y en tu presencia han prosperado. Personas que no tenían ni la primaria, ahora los hijos ya tienen una carrera universitaria. Ahora los hijos ya son empresarios. Y así las nuevas generaciones en ti, Señor, van avanzando, van prosperando y van siendo diferentes a otras generaciones, solo por tu palabra, solo por tu presencia. Gracias, Señor. Y gracias, Padre, porque en esa prosperidad podemos gozar de paz, como decía el pastor hace un momento. Gracias, Dios, porque podemos transmitir a otras personas, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas, lo que has hecho en la vida de tu pueblo, Padre, al ir caminando en tus sendas, escuchando tu voz, dirigidos por ti. Señor, permite que seamos un pueblo que querramos caminar contigo, que querramos escuchar tu voz y que querramos hacer tu voluntad agradable y perfecta. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por estos temas tan hermosos. En lo personal me conmueven porque Dios me ha permitido ver en este tiempo pues desde que me convertí a estas fechas, pues he podido ver, hermanos, el milagro que Dios hace en cada persona y en cada generación. Y Dios permita, hermanos, que tú y yo querramos seguir con nuestro Dios y que podamos decirle a nuestros hijos: mira lo que Dios ha hecho en mi vida y en ti hará algo mejor, porque así es Él, porque Él ama a la familia, que como dice en Efesios capítulo 3, que nos da nombre en la tierra y en el cielo. ¡Ay, qué maravilloso, hermanos! Bueno, pues como se acaba el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a seguir platicando. Que Dios me los bendiga mucho, hermanos.